Buenos días, ¿cómo están? Ay, están muy apagados. Buenos días, ¿cómo están? ¿Alguien ya está listo? De verdad que es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y quiero compartir un mensaje. Sé que tengo aquí en verde para que no se me olvide. Qué bueno que pusieron el contador. Quiero compartir un mensaje que Dios puso en mi corazón al llegar. No, mejor quédate. ¿Te sabes la de la cucaracha? No es cierto, no es cierto. Para que se rían un poquito. Diga conmigo: mi posición es más importante que mi nombre. Dios le da dos cosas a sus hijos para que puedan prosperar en la tierra. La primera le da posición y la segunda le da una posesión. Digan conmigo: mi posición es más importante que mi nombre. Yo conozco gente que se puede llamar Jesús pero vive atado. Yo conozco a gente que tiene un bonito nombre bíblico pero quizá no tiene tanta abundancia o tiene tanta trascendencia en su vida. Digan conmigo: porque mi posición es más importante que mi nombre. Al uso correcto o al ejercicio correcto de tu posición y de tu posesión se le llama responsabilidad. Escuche esto: lo que voy a compartir en esta mañana tiene que ver con algo muy importante. El mejor título que pudiera recibir una persona no es ser profeta, no es ser un pastor, no es ser un evangelista, un ministerio, no es ser empresario, no es ser un CEO, no es ser un director. Digan conmigo: es ser hijo de Dios. Porque cuando uno entiende la posición que tiene como hijo, va a entender las posesiones que tiene. La escritura habla en Salmos capítulo número 2. Dice la escritura, vamos a leerlo si lo tienen por favor. Salmos capítulo 2 versículos 7 al 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Escucha esto: tu posición determina mucho el alcance que tengas aquí en la tierra. Si alguien entiende su posición, entenderá las posesiones que Dios le quiere conferir en la tierra. Digan conmigo: yo soy hijo de Dios. Por eso Dios te bendice primero con una posición y después te dará una posesión. Hay gente que ha perdido muchos bienes, ha perdido casas, ha perdido proyectos, ha perdido empresas, negocios, congregaciones, porque Satanás, antes de quitarte una posesión, te quitará una posición. Digan conmigo: una posición. Es por eso que hoy quiero compartir este mensaje. Eso solamente para que se acomoden, atraer un poco su atención, porque quiero compartir en los próximos 37 minutos un mensaje que le he puesto por nombre: una orfandad escogida. Si usted está apuntando, puede apuntarlo por favor. Porque la orfandad es uno de los ladrones principales de quitarte tu posición. Y Satanás sabe que si puede sembrar en tu corazón orfandad, va a poder arrebatar todas las bendiciones que puedas tener aquí en la tierra. Y por cierto, tu posición en el cielo es más grande que tu posición en la tierra. Porque una pequeña palabra del cielo es muy poderosa en la tierra. Y si la Biblia dice: mi hijo eres tú, digan conmigo: yo soy hijo de Dios. Vamos, decláralo con fe, diga: yo soy hijo de Dios. ¿Está listo? Ahora sí ya puedo comenzar a predicar. Digan conmigo: mi posición es más importante que mi nombre. Voy a leer una parábola que solamente está escrita en el libro de Lucas. Y esta historia creo que es de las historias más conocidas en el ámbito cristiano. Y quiero hablar de estos puntos importantes. Lucas capítulo 15 versículo 11 en adelante. Voy a leer toda la historia del hijo pródigo. ¿Alguien ha leído esa historia? Vamos a leerla por favor. Lucas capítulo 15 versículo 11 adelante. Dice así: también dijo: un hombre tenía dos hijos. Digan conmigo: un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Digan conmigo: le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Digan conmigo, apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, digan conmigo, volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, léalo usted, 1, 2, 3: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vístanle, y ponga un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La última parte para terminar, versículo 25 al 32. Si lo están leyendo conmigo, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué hijo? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, digan conmigo, este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Leemos todos juntos la parte final, 1, 2, 3. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Se ha perdido y es hallado. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, dame esta palabra para mi corazón. Dame un corazón para discernir, un oído para la revelación de tu palabra, un olfato para la inspiración de tu palabra, un gusto para la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. No hay peor orfandad que la que se escoge. No es lo mismo nacer en una casa donde quizás no tienes un padre, a nacer con un padre y una madre y decidir no quererlos, ni siquiera querer estar cerca de ellos. Esta no es la historia como siempre le hemos predicado años anteriores, un padre que perdió un hijo. No. Esta es la historia de un hijo que no quiso tener un padre. Porque no es lo mismo, porque la Biblia habla y dice que era el hijo menor. Digan conmigo, era el hijo menor. Por eso no hay peor orfandad que la que se escoge, sabiendo que tienes un padre y decides no querer tener un padre. Ustedes saben que a una persona huérfana se le considera cuando perdió a papá o perdió a papá o... Ayúdenme a predicar, por favor. Esta no es una historia, me encanta porque aquí hay dos hijos y eso representa las dos caras de la orfandad. Y la primera cara de la orfandad dice la Biblia que era el hijo menor. Digan conmigo, era el hijo menor. Cuando la Biblia habla que era el hijo menor, esto habla de un asunto de inmadurez. Las características de una persona que ha escogido no tener un padre, no querer tener un padre, que se siente desamparado, no quiere rendirle cuentas a un padre, habla de un espíritu de orfandad, una mentalidad, un corazón que siempre te va a llevar a reclamar una herencia cuando todavía no estás listo para reclamar la herencia. Dice la escritura que el hijo menor agarró y le dijo al padre: dame mi herencia ahora. Digan conmigo, ahora. Siempre la inmadurez que te lleva a la orfandad siempre te va a querer reclamar fuera de tiempo las herencias que sí te pertenecen, pero que todavía no estás listo para poseer. Digan conmigo, era el hijo menor.
La primera cara de la orfandad, cuando hablamos de el hijo menor, estamos hablando que tenía ambición. Y míreme aquí, CBL, no es lo mismo tener visión que ambición, porque ambición es visión con prisa. Y todo lo que hagas con ambición te quedarás sin nada. Todo lo que tú haces con ambición, por eso en planes apresurados, escucha esto, por eso en planes apresurados no faltan consecuencias inesperadas. Cuando alguien tiene un espíritu de orfandad, cree y considera, escucha lo que te voy a decir, no cree en la administración de su padre, no confía en la administración de su padre. Está diciendo, no sé si mi padre se va a morir, yo no sé si mi padre me va a dejar o no me va a dar herencia. Escucha esto, no importa qué tan grande y tan lejos llegues a ser, siempre necesitarás de un padre y de una madre. ¿Se les fue el gozo? La Biblia dice que llega se los voy a decir de manera rápida, se me está yendo el tiempo. La primera etapa es que el hijo menor tenía que ver con una inmadurez. Alguien con un espíritu de orfandad no confía en la administración que el padre puede tener. Incluso hasta nuestro Padre Celestial nos da herencias, nos bendice, pero hay cosas que están retenidas porque no tenemos el suficiente carácter para poseer todavía esa tierra. Y suenan personas como dentro de la iglesia diciendo, Dios no me ama, y como Dios no me ama, mejor Dios dame mi herencia. Si no me la das, me voy de la casa. Si no me la das, me voy de la iglesia. Si no me la das, ya no vengo a la iglesia, ya no quiero orarte, ya no quiero ayunar. Digan conmigo, el hijo menor. Alguien que tiene orfandad es una persona que no confía en la administración de su padre. ¿Qué te hace pensar que eres mejor que Dios? ¿Qué nos hace pensar que Dios no puede administrar mejor que nosotros? Y dice la Biblia que reclama el padre, dice que reparte la herencia. Y cuando reparte la herencia, este hijo menor con un espíritu de orfandad se va lejos. Digan conmigo, se va lejos. Alguna versión dice que se fue a otro país. Escucha, no cambió de colonia, no cambió de lugar, se fue a un lugar extranjero. Un espíritu de orfandad, alguien con un espíritu de orfandad son personas que sabiendo que tienen una casa, decidieron no estar en casa. Teniendo una madre, un padre, decidieron no querer consultarlos. Mire esto, diga conmigo, era hijo y se convirtió en un errante y extranjero. La Biblia dice, lo primero que hace Satanás para quitarte tus bendiciones es: voy a hacer que seas un errante y un extranjero, a pesar de que sabiendo que tienes casa, que tienes padre y madre. Voy a hacer que te sientas desamparado y que todo lo que tú quieras ni tu padre te lo puede suplir. La Biblia habla que alguien con un espíritu de orfandad agarró y se fue lejos, se fue a un lugar lejos de su país. Satanás sabe que para poder quitarle la posición a alguien, antes de quitarle sus posesiones y posición, va a distorsionar su identidad para que se convierta en un errante y un extranjero. Me encanta, voy a avanzar porque dice que se va a ese lugar, comienza a desperdiciar los bienes del padre. Y cuando los comienza a desperdiciar, dice la escritura que conviene una crisis en ese lugar. Y cuando llega la crisis a ese lugar, desperdició los bienes y le comenzó a faltar. Digan conmigo, le comenzó a faltar. Díganlo más fuerte, por favor. ¿Les hace falta un café o qué? Díganlo más fuerte, por favor. Le comenzó a faltar, ya no tenía dinero, se había malgastado la herencia. Y dice que tuvo tanta hambre que ahora va a pedir un trabajo. Digan conmigo, desperdició los bienes y comenzó a faltarle cosas. Míreme aquí, es tan fácil ver cómo terminará la vida de alguien con tan solo mirar cuánto orden hay en ella. No necesitas ser profeta, ni un querubín, ni tener mucho discernimiento. Con tan solo ver cuánto orden hay en una persona, sabes cómo va a terminar. Te hago una pregunta, ¿qué tal tus dones? ¿Cómo los administras? Alguien con un espíritu de orfandad es un mal mayordomo de los bienes del Padre, de los bienes de la iglesia, de los bienes personales. Este con un espíritu de orfandad comenzó a faltarle muchas cosas, porque la iglesia tiene que aprender que alguien que tiene una identidad en Cristo firme es una persona que la necesidad no lo va a controlar.
No importa cuánta necesidad puede estar pasando, nunca te debe controlar la necesidad, porque alguien que tiene su identidad entiende su posición, y alguien que tiene posición entiende sus posesiones. Sigue aquí conmigo. Y le comenzó a faltar, pidió trabajo, nadie le daba trabajo. Llegó a un lugar donde le dijo: mira, por favor, déjame tan siquiera apacentar tus cerdos. Por favor, póngase un poco en el contexto de la Biblia. Si eran judíos, si eran hebreos, ellos, en la ley estaba escrita que no tenían que acercarse ni comer cerdos, porque eran animales inmundos. ¿Alguien está aquí? Imagínese cuando Satanás viene a distorsionar tu identidad, tu posición, empiezas a perder, te vuelves un errante y extranjero, y Satanás te pone en lugares para tentarte, a corromper las leyes divinas, a corromper cosas que Dios te había dicho que no tenías que hacer. Escucha, lo que apacentaban los judíos eran ovejas, no cerdos. Alguien con un espíritu de orfandad siempre tendrá una inclinación de hacer cosas de inmundicia. En vez de apacentar ovejas, apacenta cerdos. Escucha esto. Era un hijo, digan conmigo, hijo. Se convirtió en errante y extranjero. Después de errante y extranjero se convirtió en un jornalero. Mire cómo hay una degradación. Hijo, errante y extranjero, jornalero. ¿Sabes qué era un jornalero y un esclavo? Eran aquellos que tenían que pagar ciertas deudas, no tenían voz ni voto, no tenían derechos de herencia, no les pagaban lo que quizá el dueño quería pagarle. Alguien con un espíritu de orfandad siempre se va a sentir cómodo con las migajas de la mesa. Sigue aquí conmigo. Siento que avanza bien rápido este reloj, Vea esto, ya voy a terminar. Y dice la Biblia que después de que pide su herencia, reclama su herencia, el padre le da la herencia, se cambia de país, se va a una tierra lejana, se vuelve errante y extranjero, malgasta las cosas de su padre. Después que la malgasta la herencia, empieza a convertirse en un jornalero para apacentar cerdos. Y dice la escritura: y volvió en sí. Digan conmigo, volvió en sí. Díganlo más fuerte, por favor. Y dice que volvió en sí. ¿Cómo que volvió en sí? ¿Sabes por qué volver en sí? En la parte de la psicología, en la parte incluso de liberación, de restauración, hay gente que puede estar tan endemoniada, o personas que están tan atadas con problemas emocionales, que se distorsionan sus sentidos espirituales, sus sentidos naturales, que hay necesario que vuelvan en sí. ¿En dónde estás parado? ¿Quién eres? ¿Por qué dice la Biblia que vuelva en sí? ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que este joven, el hijo menor, dice que quiso comer la comida de los cerdos. No solamente apacentarlo, lo acabamos de leer. Y deseando comer de las alfajor es el de Argentina, ¿verdad? Algarrobas de los cerdos. ¿Sabes qué habla de eso? Tenía tanta distorsión de su identidad que quiso comportarse como un animal. No, míreme aquí. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Hay algo que en la psiquiatría se llama zoantropía. Y la zoantropía se llama un trastorno mental, que quieren comportarse como un animal. ¿Alguien ha visto lo que está en redes sociales hoy en día? ¿Cómo se le llama? Los Terians, que quieren comportarse como un animal. Porque esa generación, antes de perder esas posesiones, perdió una posición, perdió esa identidad, cuando alguien pierde su posición, se comienza a corromper tu naturaleza. Y dice que volvió en sí. Incluso hay un término que se llama, creo que aquí lo tengo, xenosexual. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí o no? Bueno, ok, bueno, díganme que no, levántamelo aquí. ¿Quién no lo ha escuchado?
xenosexual personas que tienen atracción por entidades no humanas. Hay tanta distorsión que hay personas que quieren tener incluso relaciones con espíritus, que desean invocar espíritus, que ya no saben si les gustan los humanos, mejor extraterrestres. Y no voy a decir su nombre para que no me clausuren en redes sociales, pero hay artistas que ya se pronuncian xenosexuales. Búsquelo. A ver, te lo voy a explicar de manera bíblica. ¿Cómo la Biblia le llama esto? ¿Está listo? El apóstol Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo número 15. Dice: primero vino lo animal y después vino lo espiritual. Creo que es versículo 32, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Escucha esto, te lo voy a por favor disfrazar. Eras hijo, te convertiste en un errante y extranjero. Después de un errante y extranjero te convertiste en un jornalero, esclavo, y después te vas a convertir en un estado animal. Es decir, que cuando uno viene, cuando lo que hace la orfandad es hacerte confundir de tu posición, de tu identidad, que va corrompiendo, va degradando, que llegas a pensar como animal. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que te mueves por instintos, ya no por convicciones. Te mueves por emociones, mas no por instrucciones. Yo me voy de esta iglesia, ¿por qué? Porque aquí no hay amor. ¿Cómo que no hay amor? ¿Digo una más fuerte o no? ¿Se aguantan o no? Pues ya no importa, me invitan cada 2 años. No es cierto, paz. Escuche esto. Siento de parte de Dios irme de aquí. Ay, dile que está a tu lado: me pasó rozando, pero te pegó a ti. Porque una cosa es percibir, otra cosa es discernir, otra cosa es distinguir, otra cosa es sentir, otra cosa es interpretar. No es lo mismo. Es un tema para otro día. Me siento incómodo porque siempre el espíritu de orfandad te va a corromper tu diseño original. Pero dice la Biblia que volvió en sí. Digan conmigo: volvió en sí. Ya me quedan 18 minutos, pero voy con la otra parte. Esa es la primera cara de la orfandad. Aquellos que son activos, aquellos que son reactivos. Ya no hay papá, ya no hay mamá en esta casa. Mira, no me llaman, mira, no me buscan, mira, no oran por mí, mira lo otro. Y veo una iglesia llena de personas con un espíritu de orfandad, que no quieren rendirle cuentas a nadie, no quieren administrar los bienes del Padre, desperdician los bienes del Padre. Porque la orfandad siempre te va a llevar a ser sutil para distorsionar las bendiciones de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la orfandad siempre te lleva a compararte con alguien más, y la comparación distorsiona tu bendición. Respire, 1, 2, 3. Exhale. Qué bueno que no son ustedes esta, Y todos hablamos acerca del primero, pero ¿qué tal el segundo? El segundo es el que se quedó en casa. Hablamos mucho del primero. Digan conmigo: el hijo menor. Pero el hijo mayor, dice la Biblia que el padre ve que el hijo menor regresa a casa, vuelve en sí. Y ya lo leímos, le dirá: mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por favor, ven, ayúdame. El padre dice que lo ve de lejos, extiende sus manos, se acerca a él y dice que le da un beso. Ya lo leímos, ¿sí o no? Se alegra y dice que el padre agarra y hace una buena barbacoa. Hagamos una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Y vamos con la segunda cara de la orfandad, que es el que excedió el hermano. Dice la Biblia que estaba a la fiesta. ¿Y dónde estaba el hermano mayor? ¿Dónde estaba? Estaba en el campo trabajando. La segunda máscara de la orfandad, características, no son aquellos que se fueron, sino los que se quedaron adentro teniendo esa actitud. Habiendo fiesta en casa, no quiere ser parte de la fiesta. Siéntate a la mesa, convive con los hermanos. No, está bien aquí. Nunca permitas que el servicio hacia Dios te aparte del amor de Dios. Porque ¿lo suelto o no lo suelto? Lo digo.
Mire, escuche esto, la orfandad se distorsiona tanto, se mezcla tanto con tu personalidad, que son personas que se disfrazan que son útiles en una iglesia, pero no soportan poder celebrar los logros del padre ni los logros de su hermano. Yo me he dado cuenta de algo, que los que tienen mucho espíritu de orfandad se disfrazan de buenos servidores. ¿Sabes por qué? Porque siempre quieren llamar la atención de las personas, no porque lo hagan con un corazón correcto. No te estoy diciendo que dejes de servir, estoy diciendo que calibremos nuestro corazón, porque yo también vengo de ahí, iglesia. Yo también vengo de un espíritu de orfandad, y no porque mi papá murió, sino porque yo no podía conectar con papá ni con mamá. ¿Qué hace el hijo mayor estando en el campo cuando tenía que estar en la fiesta? Teniendo acceso a la casa, se va al campo. Y dice la escritura que va, escucha el sonido, la fiesta, se acerca y va con otro criado. Digan conmigo, va con otro criado. Y le pregunta y le dice: oye, ¿qué es ese ruido que escucha? Y dice que el criado le dijo: es que tu hermano ha vuelto y tu padre le recibió con mucho gozo, hizo fiesta. Otra característica de una orfandad pasiva son aquellos que, teniendo acceso al padre, van con intermediarios. Teniendo acceso a tu pastora, vas con otro líder. No hablo de que no respetes las líneas de mando, hablo que hay cosas que solamente se solucionan con la paternidad y maternidad. Teniendo acceso a la casa, no quiso entrar. Teniendo acceso al padre, buscó un segundo, un criado. ¿Qué andas preguntándole a otra persona que no tiene la jurisdicción para poder atender tu caso? En pocas palabras, alguien con un espíritu de orfandad evita al padre y a la madre. Ay, por favor, llévalo. Te lo voy a dejar en 3 ejemplos: espiritualmente, ministerialmente y biológicamente. Cuando puedes decir Padre nuestro que estás en los cielos, le hablas más al Espíritu Santo y a Jesús. Y sabemos que uno son, entendemos la Trinidad, pero te cuesta decir Padre. Me encanta cuando Jesús enseñó a orar Padre nuestro. Y ahora la parte espiritual, teniendo acceso a tu pastora, busca por otro lado. Tercero, teniendo acceso a tu padre biológico y tu madre biológica, sabiendo que todavía viven, no los quieres honrar ni los quieres ver. O los ves, pero no tienes intimidad, no conectas con ellos. Ay, Dios mío, siento que va más rápido ese reloj. Escucha esto: alguien con un espíritu de orfandad, otra característica pasiva, como el hermano mayor que se quedó. Dice la escritura que cuando el criado le dijo: tu hermano ha vuelto, dice que se enojó. Digan conmigo, se enojó. Díganlo más fuerte. Díganlo más fuerte. ¿Cómo te vas a enojar si tu hermano que estaba muerto ahora está vivo? ¿Cómo te vas a enojar si tu padre está feliz porque recuperó a su hijo? Alguien con un espíritu de orfandad no sabe regular sus emociones. Son emociones, son personas muy extremadas, sensibles, muy enojones, muy iracundos, personas muy archi mega ultra mega sensibles. Hijo, ¿será que me ayudas a mover por favor la mesa? Ay, claro, siempre aquí solamente me usan. Y ahorita van a pedir que traiga la escoba y que también barra. Y dices: oye, espérate, si nada más te pedí un favor pequeño. Orfandad. Le compran algo a tus hermanos porque cumplieron años y te molestas. A mí no me regalaste nada. La pastora le pide favor a alguien para que predique en un lugar. Mira, a mí nunca me pone a predicar. Pues quizás porque predicas feo, mano. Pero pues la pastora quizás no quiere decirlo, ¿no? Estoy metiendo en problemas, ¿va? Yo normalmente creo que soy profeta a veces, Ay, a mí nunca me pone. ¿Por qué? Porque quizás estás en un proceso y no por eso me voy a sentir. Alguien con un espíritu de orfandad, una orfandad escogida,
no tiene la facultad de celebrar los logros de su padre. Viene a la iglesia un nuevo, lo invitaron a la iglesia, aceptó a Jesús en su corazón y dicen esto: pues a ver cuánto le dura. Vas a ver, deja que los conozcan. Su silencio me espanta, Vamos a construir un nuevo auditorio, vamos a hacer esto. Ay, no lo sé. ¿Sabes por qué se enojó? Porque la orfandad siempre te va a medir las recompensas por lo que haces y no por quién eres. Piénsalo. Él estaba trabajando y dijo: oye, no puede ser. Si yo estoy trabajando, ese desperdició los bienes, se molestó, no reguló sus emociones. Y después dice la Biblia que va con el padre después y le dice al padre y le reclama: oye, papá, no puede ser. Ni un cabrito me has matado a mí, y yo he estado aquí contigo y yo no me fui. ¿Sí lo leyeron o no? Ni un cabrito me has matado. A ver, cuando uno lee bien la Biblia con puntos y comas, cuando comenzamos a leer la parábola, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que cuando el hijo menor viene y le pide la herencia, el padre repartió la herencia a los dos. ¿Cómo? Alguien con un espíritu de orfandad no se cree merecedor de la honra y de la herencia del padre. ¿Cómo me vas a decir que ni un cabrito me has dado si te di la herencia, cabezón? La Biblia no registra si la devolvió o la tomó, pero al parecer quizá la retiró o ni siquiera la aceptó. La Biblia no lo dice. Y me encanta porque dice: este tu hijo. Digan conmigo: este tu hijo. ¿Eso suena bonito o despectivo? Oye, ¿cómo que ese tu hijo? Tiene su nombre, ¿no? ¿Por qué no dices: es mi hermano? Este tu hijo. Alguien con un espíritu de orfandad pasiva te hace una persona extremadamente sensible, teniendo control de tus reacciones. Son personas que hacen bullying, personas que ofenden, personas que hablan mal. Sencillamente muestran la orfandad que grita desde su interior: ayuda, quiero aceptación. Ten cuidado de hablar mal. Ten cuidado de hablar mal de tu hermano. O ten cuidado de echarte unos tacos al pastor, porque solamente diciendo: mírenme, aquí estoy, mírenme. Es la orfandad gritando. Por eso los chicos que hacen bullying en las escuelas, miren, por dentro gritan: ámenme, ampárenme, háganme caso. Porque quizá en casa no lo aman y se siente bien huérfano. No pudo ver que su hermano regresó a la casa. La comparación siempre distorsiona las bendiciones. No obtiene buena relación con sus hermanos. Oye, manito, intégrate en una casa, ¿cómo le llaman aquí? Casa de vida, casa de bendición. Oye, intégrate en una casa de vida. No, acá va a estar la casa de vida. Porque no puede, alguien con un espíritu de orfandad no puede amar a su prójimo. Siente comparación, siente, ¿cómo decirlo? No le gusta la unidad. Les gusta caminar solos, abandonados, porque la orfandad está ligada con el desamparo está ligado con el desamor, y siempre te van a hacer sentir que el dolor que sientes nadie te lo puede dar, ni siquiera Dios. ¿Sabes cómo hablan los que tienen orfandad? Es que Dios quiere a mi hermano más que a mí. Ay, Dios mío, 6 minutos. Y me encanta porque el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Lo leyó o no lo leyó? Ay, me encanta esta frase del padre.
Tienes acceso al Padre, pero no te sientes merecedor de su herencia. Hay gente que no. Hay gente que se fue de la iglesia, de CBL, y mientras estaba la alabanza, Dios me dijo: muchos van a volver, los que son hijos de casa. Pero también Dios me hablaba de que había entre ustedes que no se habían ido, pero estaban perdidos dentro de casa. Eso también se llama orfandad. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Aprendemos de los que escuchamos, pero heredamos de aquellos a los que servimos. Me quedan 10 minutos, ¿verdad? Aquí tengo la alarma. No, perdón, 4. Termino rápido. No se vaya a perder la próxima predicación. Si se puede quedar, quédese, porque voy a ministrar. Eso es solamente la introducción. Y vamos a orar por milagros. Pero escuche esto, por favor. ¿Cómo sano la orfandad, pastor? Ya me di cuenta que tengo orfandad activa. ¿O eres de los que ya regresaste porque te fuiste? Por eso siempre cuando una persona se quiere ir de mi congregación, yo no lo retengo. Yo le digo: que Dios te bendiga, que te vaya bien. Porque es una persona, escucha esto: si es una oveja, el pastor tiene que ir por la oveja. Pero si es un hijo, el hijo regresa a casa solo. Porque hay cosas que el padre no puede hacerte cambiar, sino los golpes de la vida te van a hacer volver en sí. Porque yo me he dado cuenta que cuando alguien de mi iglesia se quiere despedir de mí, su corazón ya no está conmigo. Yo no retengo a nadie. Lo bendigo, que busca una casa, pero si realmente es hijo, volverá. Y si no regresa, yo ya oré, ya le enseñé. Quizá esa oveja no era de mi redil, era de otro redil. Porque las ovejas no son mías, son del Señor. ¿Ya no le gustó? ¿Alguien quiere sanar la orfandad? Solamente 3 personas alzaron la mano. No, tranquilos, tranquilos. ¿Cómo sano mi orfandad? Número 1, ocupando el modelo que ocupó el hijo menor. Dice la Biblia: e iré a mi padre y le diré. Las cosas de orfandad se solucionan con la paternidad directa y con la maternidad. Pastora, discúlpeme, si hablaste mal de la pastora, no le digas hablé mal. No, solamente diga: perdóneme, mire, porque tampoco se trata de estar lastimando corazones. Ni tampoco hables a tu papá biológico y a tu mamá: oye, son unos desgraciados, ya me dijo. No, papá, perdóname, mira, malinterpreté esto, malinterpreté lo otro, discúlpame, he entendido que tengo orfandad, quiero sanar, quiero ser un buen administrador, quiero poder sanar mis emociones, por favor, ayúdame. E iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando tú entiendes que faltarle o fallarle a tu paternidad espiritual, tu maternidad espiritual, estás deshonrando el cielo. Les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, porque entendió: he pecado contra el cielo y contra ti. Dios me ha permitido viajar en algunos países predicando y en varias ciudades de la República. Y te voy a decir esto con tanto dolor: veo demasiada orfandad dentro de las iglesias. Algo que no les gustó de la iglesia y se van y corren. El mayor problema de las congregaciones, ¿sabes cuál es? No quieren tener casa. Quieren ser unos errantes y extranjeros. ¿Sabes por qué? Tus pensamientos siempre tienen presencia. Mírame aquí. Tus pensamientos tienen presencia. El cómo actúas, el cómo te vistes, el cómo hablas. Porque tus pensamientos te persuaden a ti,
pero tus palabras persuaden a Dios. Aunque tus pensamientos te persuadan, y cuando tú hables: Padre, ayúdame, sana mi corazón de la orfandad. Quiero decirte algo. ¿Recuerdan la degradación? Era hijo, se convirtió en un errante y extranjero, un jornalero y un estado animal. Termino con esto. Lo primero que le da el padre al que se fue, dijo: vístanle. Digan conmigo: vístanle. La vestimenta en la Biblia representa personalidad. Lo primero que te va a restituir el padre es tu personalidad. Eras un animal, ahora no eres un animal, eres un hijo. Lo subió. Después de eso, ¿qué le dio? Dice la Biblia que después de que le puso el vestido, le dio una... El anillo representa pacto, pero más que pacto, el anillo representa señorío. Porque la Biblia habla que los profetas se llaman con anillo de sellar, y los reyes tenían anillos para hacer decretos y su cetro. Porque alguien que es esclavo y jornalero no tiene derecho, ni voz, ni voto, ni autoridad. Lo que hizo el padre es: ahora te doy la vestimenta porque no eres un animal. Te voy a restablecer, restaurar tu identidad. Ahora te voy a devolver la autoridad. Te doy el anillo porque cuando eras esclavo y jornalero, ahora te vas a sentar a la mesa. Lo volvió a dignificar. El otro que faltaba era errante y extranjero. ¿Qué es lo que más se desgasta de la vestimenta de un errante? Los zapatos. Le dio los zapatos. Dignificó. Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde está santo es. También con Josué pasó lo mismo. El calzado, el precio de la salvación para predicar, le restituyó, le restableció el ministerio. Y después que era un estado animal, vino a tener señorío. Después le dio ministerio, le restituyó. Y después: siéntate a la mesa, come, eres hijo. Porque tu posición es más importante que tu nombre. Y Dios siempre te va a bendecir primero con una posición y después con una posesión. Se vele, levanta tus manos ahí en tu lugar y di conmigo: Padre, ayúdame, sana mi raíz de orfandad. Yo perdono a mis padres espirituales, a mis padres biológicos. Yo perdono a todos los que me ofendieron. Dame vestimenta. Dile, vamos, dile: dame vestimenta. Declaro en el nombre de Jesús que se entregan vestimentas nuevas. Se quitan toda vestimenta de oprobio, de pobreza, de miseria. Y les declaro: CBL, que son hijos, tienen anillo, tienen autoridad. Declaro que se cambia el calzado, porque CBL vas a crecer en sobreabundancia. Vendrán los hijos perdidos de esta casa, y los que estaban perdidos ya no estarán perdidos aquí, sino aceptarán la paternidad de esta casa, la maternidad de esta casa, porque tu posición es más importante que tu nombre. Hoy vengo a bendecirles en calidad de pastor, para decirles que esta casa es para que echen raíz, para que fructifiquen, para que multipliquen y que no se pierdan en el campo, teniendo acceso al Padre y a la casa. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.